Nunca te olvides de reír, por Carol Howe. Helen anotó esos episodios y los compartió con Bill, que estaba extremadamente interesado en todos los aspectos de sus experiencias inusuales. Recientemente había descubierto al famoso profeta dormido, Edgar Cayce, y estaba cada vez más intrigado con su trabajo. Instó a Helen a leer algunos de sus libros, pero ella los encontraba inquietantes, aunque trataba de mantener una mente abierta. Sus visiones y ensoñaciones fueron seguidos por una creciente capacidad para otros tipos de fenómenos psíquicos, visión remota y envío y recepción de mensajes a distancia. Estaba fascinada y preocupada por su fase mágica, como la llamaba, que concluyó abruptamente con un episodio que verificó que había tomado una decisión clara e irrevocable. Me vi entrar en una cueva horadada en una formación rocosa, en una costa lóbrega, barrida por el viento. Todo lo que encontré en la cueva fue un pergamino grande y muy viejo. Sus extremos estaban atados a pesados palos de oro, y el pergamino estaba enrollado alrededor de ellos, de modo que se juntaban en medio del pergamino y estaban atados firmemente juntos. Con cierta dificultad logré desatar los extremos y abrir el rollo lo suficiente para revelar el panel central, en el que se leían dos palabras: Dios es. Entonces desenrollé el rollo hasta el final. Cuando lo hice, comenzaron a aparecer letras minúsculas en ambos lados del panel. La voz silenciosa que yo había escuchado antes me explicó, mentalmente, la situación. Si miras al lado izquierdo podrás leer el pasado, dijo la voz. Si miras a la derecha, podrás leer el futuro. Las pequeñas letras a los lados del panel se volvían más claras, pero vacilé un momento, antes de enrollar el pergamino lo suficiente como para ocultar todo, excepto el panel central. No estoy interesada en leer el pasado o el futuro, dije con determinación. Me quedo con esto. La voz sonó tranquilizada y reconfortante. Esta vez lo lograste, dijo. Gracias. Y al parecer así fue. Mientras avanzaba el verano, tanto la capacidad psíquica de Helen como el interés de Bill en todo el tema aumentó. Ella le dijo que tenía una creciente sensación de que algo inesperado e inusual iba a suceder, y le escribió una carta durante ese tiempo diciendo: Querido Bill, no estoy segura de querer escribir esto, pero tengo una idea. Estoy obedeciendo una orden. Estas órdenes son bastante severas y el sentimiento principal que obtengo es que no me atrevería a desobedecerlas. Él le instó en llevar un cuaderno con ella en todo momento, para que, si ese algo inesperado ocurría, ella pudiera escribir sobre ello inmediatamente. Como nota entre paréntesis, a principios de los años 60, antes de que comenzara la transmisión del curso, Bill fue designado para un comité de planificación para un nuevo edificio de investigación para el Departamento de Psiquiatría. En ese cargo pudo crear dos oficinas muy privadas aisladas para él y Helen en un ala del nuevo edificio, con su propia entrada privada. Incluso sus secretarias fueron alojadas en un edificio al otro lado de la calle. Bill decía que sintió fuertemente en ese entonces que existía un propósito para tener un espacio aislado, pero él no tenía ninguna idea de cuál podía ser. El nuevo edificio de investigación se completó en otoño de 1965 y poco después de establecerse, el algo inesperado comenzó. Una tarde de octubre, cuando Helen estaba escribiendo algunas notas, la voz, que ahora le era familiar, dijo:
Este es un curso de milagros, por favor, toma notas. Muy asustada llamó a Bill, quien preguntó si era la misma voz familiar, y ella respondió que así era. Después de un corto intercambio acordaron que tomaría las notas, pero no las leyera. Ella las traería al trabajo a la mañana siguiente, y si eran tonterías, podrían descartarlas, y nadie lo sabría. Las primeras notas que recibió fueron la introducción al texto, y ambos quedaron comprensiblemente atónitos al leerlo. La versión abreviada de la génesis de un curso de milagros es que durante un período de 7 años, que comenzó en octubre de 1965, Helen recibió un dictado interno, pues eso era lo que a ella le parecía. Ese dictado lo transcribía en taquigrafía a medida que le iba llegando. Ella era excepcionalmente rápida en taquigrafía, habiendo ideado su propio método híbrido. Podía sentir la voz, que llegaba por lo general varias veces al día, pero nunca estaba en conflicto con el trabajo o las actividades sociales. Ella recuerda: la escritura era altamente interrumpible. En la oficina podía dejar el cuaderno para contestar el teléfono, hablar con un paciente, supervisar a un miembro del personal subalterno o atender a una de nuestras numerosas emergencias y volver a la escritura sin ni siquiera revisar para ver dónde lo dejé. En casa podía hablar con mi marido, charlar con un amigo, dormir una siesta y volver al cuaderno después, sin alterar el flujo de palabras en lo más mínimo. No importaba si me había detenido al final de un párrafo o en medio de una frase. Era como si la voz simplemente esperara hasta que yo regresara y luego volviera a comenzar. Escribía con igual facilidad en casa, en la oficina, en un banco del parque o en un taxi, autobús o metro. La presencia de otras personas no interfería en absoluto. Cuando llegaba el momento de escribir, las circunstancias externas parecían ser irrelevantes. Casi todos los días llevaba sus últimas notas a la cómoda oficina privada de Bill, donde cerraban la puerta con llave, bajaban las cortinas como precaución adicional para evitar ser descubiertos, y ella leía mientras Bill escribía. Tal como ella misma admitía, casi siempre estaba en un estado de pánico y la lectura requería un tremendo esfuerzo de su parte. Bostezaba, tosía, lloraba, tartamudeaba o a veces incluso perdía la voz por completo y de todas las maneras imaginables trataba de evitar pronunciar las palabras que había recibido. Ella escribe: habitualmente me sentía tristemente incrédula, suspicaz y asustada con respecto a las notas. Sin embargo, aun siendo usualmente penosa la escritura, leer el material a Bill después lo era infinitamente más. Habíamos acordado que leería mis notas al final del día y él las escribiría. Odiaba oír lo que había escrito. Estaba segura de que sería incoherente, tonto y sin sentido. Por otra parte, a veces y de forma inesperada me conmovía profundamente y de pronto estallaba en lágrimas. Después de cada sesión de mecanografía, repasaban conjuntamente la versión mecanografiada y verificaban cuidadosamente cada palabra contra sus notas taquigráficas para mayor exactitud, lo que era de gran importancia para Helen en particular. Le decía a Bill, muy irracionalmente: eres responsable de lo que dice, y declaraba que su parte era asegurar la corrección gramatical y la pureza. Ella comentaba que simplemente se negaría a continuar si el dictado contenía errores gramaticales. Afortunadamente, Helen se comprometió absolutamente a este trabajo que sentía le había sido asignado, a pesar del tormento que suponía para ella. Una buena actitud,
pues no podía apagar la voz permanentemente. Periódicamente se rebelaba y se negaba a tomar notas por un tiempo, por lo que se volvió insomne y disfuncional, pero pronto volvía al dictado. Bill evaluaba la situación señalando que Helen nunca estaba en trance o en ningún estado alterado de conciencia cuando ocurría el dictado. Así que cuando Helen empezó a oír una voz interior, supe que no era algo que ella estaba inventando. En sus intentos de llamar la atención, Helen tenía una fuerte tendencia a dramatizar, pero yo sabía que no era eso. No encajaba en absoluto en esa categoría. Esto era algo bastante auténtico. Estaba asustada, pero reconocía que tenía un tipo de autenticidad que no era característico de sus propias ideas. Sin embargo, ella también se sentía realmente indiferente al respecto, a pesar de su muy convincente calidad. Y contrariamente a lo que algunos podían pensar, Helen dijo que no escuchaba una voz externa. Lo que escuchaba era realmente una parte de su mente que estaba claramente separada de la conciencia ordinaria de su ego. En el proceso de Helen, no oía voces como lo hace un esquizofrénico. En sus propias palabras ella describía que no era tanto una cuestión de audición como una sensación de saber. Dijo que el material llegaba muy rápido y sin problemas y nunca sabía cómo una frase iba a terminar. Si no hubiera sido competente en taquigrafía, no habría podido seguir con ello. A veces le pedía a la voz que repitiera un mensaje poco claro. En respuesta, el material aparecía en una especie de pizarra interna donde podía leerlo. Decía que toda la escritura era voluntaria, nunca escritura automática, que podía comenzar y detenerse a voluntad, y estaba satisfecha con su coherencia, aunque el material era contrario a todo lo que ella creía. Eso, dijo, la confundía sin fin. Terminaba su comentario diciendo que el proceso de escribir es simplemente imposible de explicar en palabras. No entiendo los eventos que llevaron a la escritura, no entiendo el proceso y ciertamente no entiendo la autoría. Sería inútil intentar una explicación. Bill también consideraba imposible describir este fenómeno más allá de la comprensión del intelecto. Si uno habla sobre el Espíritu Santo de Jesús o de Cristo o de una autoridad superior, cualquiera que fuera el término, me parece que estamos hablando a un nivel que está más allá de la conceptualización. Y yo no podía señalar o identificar eso, excepto que sabía que iba mucho más allá de nuestros egos. No tenía nada que ver con nuestro estado ordinario de conciencia. Así que creo que quizá era más reticente a hablar en términos bíblicos muy específicos. Bill casi nunca se refería a Jesús, no por negarse a admitirlo, sino porque personalmente sentía que confundía a la gente y fomentaba la ya prevalente idea de que el Jesús histórico era el autor. Aunque el material a veces se escribe en primera persona, como si una persona específica dictara el curso, no era un Jesús personal hablando a través de Helen, como si fuera una línea telefónica, no relacionada con el mensaje transmitido. El nombre de Jesucristo como tal no es más que un símbolo, pero representa un amor que no es de este mundo. Cuando se le preguntaba específicamente sobre la autoría de un curso de milagros, Bill no solía contestar a la pregunta, no queriendo trivializarla o dar una respuesta simplista. Por lo tanto, en deferencia al protocolo de Bill, yo uso las palabras autor o fuente de un curso de milagros a lo largo de esta obra, en lugar del nombre de Jesús.
En clarificación de términos del manual para el maestro de un curso de milagros. El nombre de Jesús es el nombre de uno que, siendo hombre, vio la faz de Cristo en todos sus hermanos y recordó a Dios. Al identificarse con Cristo dejó de ser un hombre y se volvió uno con Dios. El hombre era una ilusión, pues parecía ser un ser separado que caminaba por su cuenta, dentro de un cuerpo que aparentemente mantenía a su ser separado de su ser con mayúscula, como hacen todas las ilusiones. Ken Wapnick escribió: de nuevo, Jesús el Cristo no habla con palabras. Para decirlo de manera diferente y sucinta aquí, el suyo es el contenido. Nuestras mentes y sus cerebros suministran la forma. Por lo tanto, la mente decisoria de Helen se identificó con la presencia del no ego que está en cada uno. Este sistema de pensamiento no enjuiciador de amor estaba representado por Jesús para ella, como lo es para muchos de nosotros. Su mente tomó ese amor no específico y lo tradujo en palabras, de la misma manera que nuestros cerebros traducen la imagen invertida de la retina en percepciones derechas. Y así como he dicho muchas veces, la forma del curso es de Helen. El contenido de un curso de milagros, sin embargo, claramente no es de Helen. Al menos no de la Helen que el mundo conocía a la persona con la que se identificó conscientemente. Esto explica por qué se sentía libre de cambiar la forma, aunque nunca el contenido. Helen sabía lo que debía ser el curso publicado. Uno podía hacer recomendaciones y Bill y yo lo hacíamos de vez en cuando, pero Helen ya tenía la forma terminada en su cabeza.